Hola amigos, hoy es sábado 4 de agosto de 2018 y es la primera vez que grabo en mi computador. Espero que funcione bien para ustedes. Estoy grabando desde la casa de mi hermana en Colombia, muy contenta aquí visitando a la familia, pasándola muy bien y muy bendecida en muchas formas. Vamos a continuar con el tema de la Pascua y hoy traigo el segundo tema. Ya les había hablado de lo que pasaba con el cordero cuando era llevado al sacrificio, y lo primero que pasaba era el acercamiento. Ya hablé de eso, de cuando el animal era acercado al sacerdote para que el sacerdote lo probara y viera que si era un animal que cumplía con todos los requisitos para ser un animal apto para el sacrificio. Después de hacer esa parte del acercamiento, seguía otra parte que en hebreo se llama el samaj, que consistía en poner las manos en el animal. El, lo que se hacía era que se presentaba, la persona que presentaba el sacrificio ponía las manos sobre la cabeza de este animal y se identificaba con él, y era como si el que ofrecía el sacrificio y el sacrificio fueran uno solo en ese momento. Así que solamente de esta manera podía el sacrificio morir en lugar de la persona que lo estaba presentando. Eso se hacía no, de vez en cuando, pero en el día de la expiación era el sacerdote el que ponía las manos sobre el animal y hacía el samaj, la imposición de manos para identificarse con el animal, pero en este caso no lo hacía por él mismo, sino que lo hacía por todo el pueblo. Y este chivo o esta cabra sobre el cual ponía las manos se conocía como el chivo expiatorio, o el animal sobre el que se iba a poner el sacrificio, que representaba el pueblo y que en últimas iba a ser un macho cabrío que iba a ser liberado en últimas. Entonces vamos a explicar esto a la luz de Levítico 16 del 8 al 10. Dice así en el verso 7: y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión, y echará suerte sobre Aarón, perdón, leo otra vez, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Voy a explicarles cómo se cumplió esto en el momento de cuando Yeshua fue llevado al sacrificio. Cómo se cumplió y quién cumplió esta parte del macho cabrío expiatorio. Entonces, Yeshua es llevado a juicio y hay otro hombre que es llevado a juicio junto con Yeshua, cuyo nombre es Barrabás. En español lo conocemos como Barrabás. Y la Biblia dice que él era un criminal, que era un asesino, que era un revolucionario, y él estaba listo para ser llevado al matadero, para que lo mataran. Y él consideraba que él era el que iba a ser muerto. Él estaba ya en prisión y él iba y se iba a empezar la fiesta de la Pascua. Era lógicamente el día en que se sacrificaba el cordero de la Pascua. Y frente a Barrabás, los sacerdotes de Jerusalén tienen a otro prisionero, que es Yeshua. Ahora bien, el cargo de los sacerdotes era elevar, en otras palabras, presentar los sacrificios. Ellos en este momento tienen en sus manos a un sacrificio y ellos no se dan cuenta que es un sacrificio que está a punto de matar. Vamos a ver entonces, entre los hebreos existía la llamada Hataá, que era la ofrenda por el pecado. El significado en hebreo no representa el sacrificio por el pecado, sino el pecado mismo. Así que el sacrificio también era llamado el pecado. Entonces ellos aquí tienen
un sacrificio que es llamado el pecado. Recordemos entonces que cuando una persona presentaba un sacrificio según la ley, para que muriera por sus pecados, este sacrificio era una representación de la misma persona y solo podía morir por ella si la representaba simbólicamente. Entonces había una transferencia de los pecados que se hacía simbólicamente poniendo la mano sobre la cabeza del animal. Y solo después de esa transferencia de los pecados al animal, este podía ser sacrificado. El animal que iba a morir tenía que volverse uno con el pecador, eso es lo que les expliqué al principio, para poder morir por él. Lo mismo pasó con Isaac. Recordemos que cuando Isaac fue sacrificado por su padre, ¿sí? Dios le dice a su padre Abraham que no lo sacrifique, pero Dios le presenta un cordero que debe morir en lugar de Isaac, ¿sí? Así que siempre alguien debe ponerse en lugar del pecador. Entonces en la Pascua, ¿qué tenemos? Tenemos al hijo, el hijo primogénito en cada hogar judío o hebreo en este caso, que debía morir cuando llegara el ángel exterminador que iba a pasar por las casas, pero entonces estaba la sangre del cordero puesta y ese cordero tomaba ese lugar de ese hijo y lo salvaba de morir. Este asunto del reemplazo del pecador se ve en todo el sistema de sacrificios que aparece en Levíticos. Entonces volvamos a la historia cuando Yeshua es llevado al sacrificio. Tenemos a un criminal que es Barrabás. Él tiene enfrente a Yeshua y es la primera vez que él ve a Yeshua. Puesto que es la Pascua, entonces es el tiempo en que alguien tiene que morir por el que es sentenciado a morir, ¿cierto? Así que aquí vemos la imagen de que uno de los dos tiene que morir por el otro. Bien sea Yeshua muere por Barrabás o Barrabás muere por Yeshua. Pero uno de los dos tenía que morir. Ahora bien, cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio una vez al año, que era llamado el sacrificio del día de la expiación, tenía que suceder algo antes del sacrificio. Y la Biblia dice que el sumo sacerdote tomaba 2 cabras, ya lo leímos, o 2 machos cabríos, una la ponía a su derecha y la otra a su izquierda, y las presentaba ante el pueblo. Luego, ¿qué hacía? Metía su mano en una bolsa que tenía 2 piedras y sacaba primero una y la ponía en la cabeza de una cabra y después la otra la ponía en la cabeza de la otra cabra. En una de las piedras estaba inscrita la frase A para Dios, ¿sí? Que era Yahweh, que es para Dios. Y la cabra que tuviera la piedra con esta frase era la que debía ser sacrificada. En la otra piedra aparecía la frase Laazazel, y la palabra es un origen hebreo que significa la cabra de emisario o el chivo expiatorio, que está, como se los leí en Levítico 16 del 8 al 10. Y esta palabra de chivo expiatorio no vuelve a ser mencionada en ninguna parte más de la Biblia, en la hebrea canónica. El nombre pues se origina de 2 palabras. La raíz es ase, que significa cabra, y asel, que significa salida, o sea, la cabra que sale, la cabra que no es sacrificada. Esta cabra entonces iba a escapar de la muerte. Entonces en ese día de la Pascua no tenemos a 2 cabras en este caso, sino que tenemos a 2 hombres que están representando estas cabras y ambos pues están siendo presentados por los sacerdotes frente al pueblo y ambos se tenía que decidir entonces cuál de los 2 hombres iba a escapar de la muerte en ese día. En los escritos antiguos de los rabinos se ordenaba que las 2 cabras fueran idénticas porque una de las 2 tenía que morir en lugar de la otra. Entonces, ¿podría esto representar que el Mesías y Barrabás eran idénticos de alguna manera? Vamos a verlo, porque aquí hay un misterio muy, muy profundo, ¿ok? El nombre real de Barrabás en hebreo es Bar Abba, que significa el Hijo del Padre. Así que tenemos aquí al Mesías, que también es llamado el Hijo del Padre, y tenemos a Bar Abba, que también es llamado el Hijo del Padre. En los manuscritos antiguos de la Biblia aparece el nombre real de Barrabás porque tengamos en cuenta que Barrabás no es su nombre, es su apellido, porque los apellidos siempre
en hebreo se dice hijo de, siempre se dice así. Entonces se dice el nombre y luego se dice hijo de alguien, ¿ok? El nombre verdadero de Barrabás era Yeshua. Entonces él se llamaba Yeshua Bar Abba, que significa Yeshua, pues en español se dice Jesús, pero realmente significa Salvador. Entonces, Salvador, hijo del Padre. Y el nombre de Yeshua es el mismo, así que el nombre de Barrabás y el nombre de Yeshua era el mismo. Notemos entonces que toda su vida él estaba cargando el nombre de Yeshua porque él iba a estar en representación de aquellos por quienes Yeshua murió. Todos sabemos quiénes somos, nacimos a la imagen de Yeshua, cargando su nombre, todos nosotros somos hijos del Padre, pero todos nos desviamos de él. Así que para que él muriera por nosotros tenía que convertirse en un idéntico a nosotros. Por eso Barrabás nos representa en ese sentido. Así que Yeshua tuvo que hacerse hombre y pasó por el dolor y el rechazo como lo hicimos nosotros también los hombres. Hay algo aún más sorprendente en esta historia, y es que él no solo murió por la humanidad, sino que murió por cada uno de nosotros de manera independiente. Es decir, que él se hizo idéntico no solo a la humanidad, sino a cada uno de nosotros. Por eso, si nosotros fuésemos el único ser por el que Yeshua muriera, entonces él aún así lo haría por nosotros. Cuando nosotros miramos el madero, sentimos que Yeshua murió específicamente por cada uno de nosotros. Y no le decimos gracias por morir por nosotros, lo hacemos más personal, le decimos gracias por morir por mí. Entonces, así como Yeshua toma nuestra identidad pecaminosa para morir, lo que nosotros debemos hacer ahora es recibir ese poder que Él nos da y tomar la identidad de Yeshua para vivir. Este es el tema que tenía para hoy, el tema de el samaj, que es la imposición de las manos, donde hay un reemplazo y donde Barrabás cumplió también con esta otro macho cabrío que era llevado en el día de la expiación. Seguiremos con el tema de la Pascua y que tengan una feliz semana.